Bueno, ¿qué pasó? Bonadío recibe una denuncia de Margarita Stolbizer y pide un allanamiento a la sede que figuraba de Otesur, la sociedad de la presidenta que administra uno de sus hoteles, que había sido manejado por el cual le pagó 15 millones de pesos Lázaro Báez en concepto de alquileres. Después de ese allanamiento se comprobó, según lo que encontraron en ese expediente, una irregularidad administrativa, que es que no habían presentado los balances en tiempo y forma. La IGJ, que es la Inspección General de Justicia, que depende del Ministerio de Justicia, era un organismo al que hasta no hace tanto tiempo cualquier periodista, y lo he hecho yo personalmente, iba y pedía información de sociedades por alguna investigación y te daban un expediente donde te contaban la evolución, cómo había cambiado el directorio, en qué momento, etc. Eso, después del escándalo de Vudú con Chicone, se clausuró y se niegan desde entonces, desde la IGJ, a responder a pedidos de acceso a la información respecto de las sociedades. La presidenta, sin embargo, horas después del allanamiento a Otesur, publicaba una serie de tweets en las que evidentemente mostraban que ella sí había tenido acceso, y muy velozmente, a determinar a través de la IGJ qué sociedades tiene Claudio Bonadío. Los jueces no pueden ejercer comercio. Veamos la catarata de los tweets de la presidenta de la Nación relacionados a la actividad comercial de Claudio Bonadío. Y aquí no sabes quiénes son los socios, después de haber mencionado la sociedad. Y ahí dice 40% de Bonadío. El siguiente tuit dice, el otro 20% es de Claudio Bonadío, y sigue contando la composición societaria. Y el otro, que para mí es el más llamativo, dice, se ve que se trata de una sociedad de familia. ¿Y sabes qué? Deben los balances. Y escuchen cómo remata la presidenta su serie de tuits en contra de Claudio Bonadío. Igualito que Otesur, es decir, que equipara la falta de la sociedad de Bonadío a la falta de su propia sociedad, ¿no? Esto tenía que ver con la respuesta que le hacía la presidenta a Bonadío, que mete todos estos allanamientos, el tema de las actividades y los negocios privados de la presidenta en el medio de la discusión, algo que en la Argentina hemos naturalizado, que es que la presidenta y el presidente antes y muchos políticos y funcionarios hacen negocios en la vida privada al mismo tiempo que ocupan puestos de poder y logran rentabilidades extraordinarias. A la presidenta, la única vez que respondió preguntas sobre este tema, porque no responde preguntas sobre este tema, recordarán ustedes que fue en la Universidad Harvard en Estados Unidos. Recuerden cómo respondía la presidenta cuando le preguntaban por su incremento patrimonial. Yo teníamos y tengo una determinada posición económica que ha sido producto de que he trabajado toda mi vida y he sido una muy exitosa abogada. Ahora soy una exitosa presidenta también. La gran evolución patrimonial de los Kirchner no se da en sus periodos como abogados en Santa Cruz, si bien ahí amasan una docena de departamentos como abogados con la 1050 de gente que perdía sus casas, sino cuando se convierten en grandes empresarios hoteleros. Y esto ocurre simultáneamente al ejercicio del poder por parte de Kirchner. Recuerden que Lázaro Báez crea la empresa constructora el día que asume Kirchner la presidencia y con el tiempo se transforma en el principal contratista de obra pública de la provincia y el inquilino de los hoteles que, gracias a que les iba bien con esos hoteles, iban comprando hoteles nuevos. Fíjense cómo fue la evolución de los años en los que ocupó la presidenta y antes Kirchner la presidencia y el patrimonio. Arrancando ahí con un patrimonio de 7 millones de pesos, y hasta el 2011, después con la muerte de Néstor Kirchner, se produce, por supuesto, la división patrimonial y los herederos, 7 millones en el 2003, 90 millones declarados en el 2011. O sea que el gran incremento patrimonial no tuvo que ver con su ejercicio como abogada, sino con su actividad como empresaria hotelera con el principal contratista de obra pública de la provincia de Santa Cruz. Acusado, como saben ustedes, de tener cuentas en Suiza. Hay una serie de evidencias que la justicia suiza ya ha detectado de que hay cuentas a su nombre. Justamente hoy se difundió a través del titular de la AFIP una lista de supuestamente más de 4.000 argentinos que tendrían cuentas en Suiza no declaradas a la AFIP. Escuchemos cuando la presidenta anticipaba ante la Cámara de la Construcción que esta lista se iba a dar a conocer. A esta presidenta ningún buitre financiero ni ningún carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses de los argentinos. Que se queden todos muy tranquilos.
Ya hemos recibido información del HSBC de Suiza, que creo que la AFIP hará la respectiva denuncia oportunamente, porque hemos descubierto 4.040 cuentas correspondientes a empresas y a argentinos, de las cuales solamente 123, escucharon, ¿no? De 4.040 cuentas en el HSBC de Suiza, solamente 123 o 125 estaban declaradas en la AFIP. Bueno, hoy Echegaray dio una conferencia en la AFIP y dijo que en efecto tenían esta información. Hay una gran controversia, o por lo menos esto se va a estar discutiendo seguramente en tribunales, acerca del origen de esa información. Es un empleado del HSBC que se fue de Suiza con la lista de clientes a Francia. La información se la da Francia a la Argentina en el contexto de un tratado que hay entre los dos países. Había la AFIP intimado a algunas de las personas que había identificado, pero sin decir que tenían tal cuenta y tal otra, justamente anticipándose a si podían o no legalmente utilizar esta información a la hora de obligarlos a blanquear el dinero que están evadiendo de la AFIP. Lo que ocurrió hoy es que Echegaray no difundió el nombre de los titulares de las cuentas, pero medios afines al kirchnerismo publicaron una lista parcial de presuntos titulares de estas cuentas. Y en este listado hay, desde las empresas más enfrentadas al gobierno nacional, como algunos dirigentes de la oposición. El caso de Alfonso Prat-Gay, que sacó un comunicado diciendo que él no tiene ninguna cuenta en Suiza y que eso es falso. Lo mismo dijo el titular del HSBC Martino, a quien también le indilgaron una cuenta. Echegaray no dio la lista, aparece un listado parcial en Medios K que casualmente cuando se está discutiendo las cuentas de Lázaro Báez en Suiza no incluye a ningún hombre cercano ni por asomo cercano al gobierno nacional, salvo Eskenazi, el ex titular de YPF. Así que en este contexto la ofensiva del gobierno es contra Bonadío, seguir con el tema de las cuentas en Suiza, pero no aclarando la situación de Lázaro Báez. Y yo creo que fundamentalmente lo vamos a estar hablando ahora con Manuel Garrido. Enseguida él es ex fiscal de investigaciones administrativas, conoce muy bien la justicia. Hay una gran polémica alrededor de Claudio Bonadío y su accionar como juez federal. Pero yo creo que al margen de eso le toca a la presidenta responder preguntas acerca de su incremento patrimonial, cosa que hasta ahora no ha hecho nunca.